Mi nombre es Federico Stoll, soy de Uruguay, fotógrafo que comenzó capaz que como fotógrafo documental, pero ahora ampliando la narrativa me considero un coplero visual o un etnopoeta, por así decirlo. Creo que en Latinoamérica hay una tendencia clara a este tipo de cosas porque todo lo que es el mundo inmaterial que nos rodea lo tomamos como si fuera la propia realidad, así que no nos importa usar la materia prima que tenemos. Y bueno, mi trabajo como fotógrafo también tiene mucho de mi formación como social que tengo. La fotografía, yo me encontré una cámara de fotos en un aeropuerto y así comencé a sacar fotos. O sea, no elegí la fotografía, no quise estudiar fotografía para tal cosa o porque... No, bueno, me encontré la cámara y ahí empezó una historia que les voy a contar ahora. Mi constelación de varias carpetas y proyectos, que es lo que yo he armado, lo que manejo diariamente como archivo. Como foto de pantalla de fondo de escritorio tengo imágenes de mi último proyecto, que fue un proyecto colaborativo que ya les voy a contar. Mi idea como productor de imágenes últimamente está muy enlazado a generar también cosas específicas para solucionar problemas, digamos, de un grupo excluido o que tenga algún tema que el arte puede siempre ayudar, una herramienta. Yo creo que el arte es una herramienta fundamental para modificar valores, incluso valores de discriminación. No es lo mismo ir con un encare documental a sacar fotos de los nazis de tal barrio que hacer una historia de ficción donde los nazis se muestran distintos y capaz que eso es una forma más amplia y que termina a veces acercando como cosas que parecían súper separadas, el arte las puede juntar y bueno, me interesa eso. Y esto un poco lo hago porque acá les quiero mostrar lo que siempre tengo abierto, que esto es lo que yo hago socialmente. Hice un proyecto de todas las fiestas tradicionales del Uruguay y ahora lo que estoy haciendo es en pueblos que son muy nuevos o que hubo un realojo y se hizo un gran complejo de viviendas. Lo que estoy haciendo son este tipo de acciones con la gente para recuperar la historia o visibilizarla o transferirla de generación en generación. Videos participativos, murales con la identidad del pueblo, monumentos comunitarios que los construimos con la gente, un montón de cosas museos antiguos, y yo uso mucho la fotografía como herramienta de apropiación de esa historia. Y considerando Uruguay es uno de los países más extraños de toda Latinoamérica porque se dice que no tiene pueblos originarios o la gente los niega, algo hay, pero como que la gente se considera que al no haber tantos pueblos indígenas como que nació de un repollo, por así decirlo. Entonces tenemos un gran problema y la identidad termina siendo algo muy importante para que la gente sienta un sentido de pertenencia a su lugar, porque son generaciones que no tienen mucho en esta tierra, ¿no? Entonces hago este tipo de cosas, monumentos, y es todo comunitario. Entonces yo les quería explicar esto porque mi trabajo está muy enfocado en desarrollar estrategias con los demás, que el fotógrafa sea como un simple medium, que recoja un poco y empuje como si fuera un productor ejecutivo de una película a las decisiones, a la concreción de las ideas. Y por ejemplo, este es uno de los proyectos, mi primer proyecto que yo hice, que es de las fiestas del Uruguay. Bueno, yo siempre fui a dedo a todas las fiestas tradicionales de Uruguay. Me interesaba mucho conocer. En Uruguay la mitad de la población está en Montevideo y la otra mitad está por todos los diferentes pueblos. Entonces quería crear como un nexo entre lo que es la capital más urbana y todo lo que es el mundo del interior de Uruguay. Entonces con un antropólogo terminé trabajando, que es amigo mío,
hicimos un trabajo que se podría llamar etnográfico durante todas las fiestas y conocí todo lo que es las fiestas tradicionales. Esta es mi primera etapa, me estoy desnudando un poco frente a todos ustedes porque es quizás un retrato más documental, pero que en Uruguay causó mucho interés porque no se conocían ni las fiestas, no había calendario. Entonces, en un momento el gobierno me toma para trabajar y hacer este proyecto que les acabo de mostrar, que era de trabajar las identidades con gente. Entonces, de estar en la fotografía, terminé haciendo trabajo social. Y entonces me muevo entre esas dos cosas. Es algo medio extraño para un fotógrafo, pero son esas cosas extrañas que se dan en este lado del continente y que están buenas aprovecharlas. Porque yo la verdad que por azar encontré la fotografía, por azar encontré lo social, entonces creo en todo lo que es las cosas que van sucediendo y dejarme llevar, y como los taoístas ir fluyendo. Entonces le quería mostrar este proyecto que si ustedes ven, yo estructuro todos mis proyectos a través de una identidad concreta para explotar. Como que reconozco mucho el capital de inmaterial que tiene tal lugar, tal grupo de personas para poder utilizarlo, ¿no? Para hacer una historia, porque eso es lo que me importa, contar historias a través de quizás la identidad, la inmaterialidad, que era una cosa que a mí me costaba verla. Y en la carpeta que se llama Hello Montevideo les voy a mostrar mi siguiente proyecto que además de tener partes de identidad y material, yo cuento una historia de una ciudad que se llama Montevideo, igual que mi ciudad capital, donde no existen uruguayos, pero por llamarse igual, los habitantes de la ciudad norteamericana recrean la identidad uruguaya a la forma que ellos quieren. Entonces, acá yo compruebo un poco que cuando investigo fue que los escolares de Uruguay juntaron bronce y cobre para fundir una estatua de Artigas, que es nuestro héroe nacional, y llevarla a esa ciudad. En Estados Unidos, porque llegó la estatua de una especie de caballo de Troya, nació la fiesta del pueblo y nace la identidad de Montevideo, Minnesota, donde Artigas, que es nuestro héroe nacional, termina hasta en la patrulla de policía de la autoridad norteamericana. O sea, nuestro prócer uruguayo termina en las patrullas de policía de esa ciudad. Entonces yo cuento con una mirada cinemática, inspirándome en las típicas películas clase B, donde muestran los suburbios norteamericanos, pero con pequeños toques uruguayos y de Montevideo. Fue un proyecto casi pensado para que funcione solo en Uruguay, pero lo que yo muestro es también alguna visión mía sobre la relación que tienen con la guerra, con los autos. Acá vemos, por ejemplo, el sol de Uruguay, de la bandera de Uruguay en la señalética de la ciudad. Los motoqueros Artigas en la patrulla, en el parche de la policía, por ejemplo, es nuestro héroe nacional. Acá inspirado también en mostrar el comisario. Bueno, un poco la vida cotidiana de ese pueblo a través... Acá están los gauchos que ellos tienen en un museo de cosas de Uruguay. Los pueblos originarios que a nosotros tenemos los charrúas, ellos tienen los Dakota. Entonces es como un paralelismo de la ciudad de Montevideo, Minnesota con Uruguay. La fiesta. Acá está la Artigas Plaza, donde es el evento, que esta fue la estatua que llegó. Entonces yo utilizo la identidad. ¿Cómo puede ser que una estatua termine definiendo la fiesta, termine definiendo muchas cosas de la cultura local? Entonces, si van a ver en todos mis proyectos, hay algo de eso metido que a mí terminé, por ejemplo, por hacer el proyecto de las fiestas tradicionales en la Comisión del Patrimonio Nacional
haciendo investigaciones de patrimonio inmaterial, sobre hierbas tradicionales, sobre oficios perdidos. Entonces, como que le agradezco mucho a la fotografía porque no solo me ha llevado a conocer historias, sino me ha ampliado mi, mi campo de acción voy desde el arte a lo social, al material, a lo material. Entonces agradezco mucho. Tiene su toque gracioso, pero lo que me decían un poco la gente que cuando volví a presentar el libro, este fue un libro que fue hecho para Uruguay y parece ciudad, ¿no? Que la verdad que estuvo muy bien porque es como que estaba todo el mundo como cautivo y me compraron mucho el libro porque estaban interesados en esta historia de la relación de hermandad entre las dos ciudades. Acá muestro un poco el bus de Montevideo, Minnesota, el carnaval, el tema de la guerra que está presente, dejan estos moñas amarillas para cuando tienen una familia que está con alguien en la guerra, los soldados del pueblo que vuelven un poco acabados, ojerosos de tanto no se sabe hacer qué. Bueno, y acá le doy un poco de caña al pueblo norteamericano, porque estos son los bares del pueblo que están fomentando un poco la guerra y todas esas cosas. Entonces, entre una crítica y una pincelada de esa unión y esa identidad creada por dos pueblos que se unieron por la estatua, ¿no? Los bomberos. Bueno, lo que me pasó con este proyecto fue que 4 años más tarde Movistar me llama y dice, Movistar Uruguay quiere hacer una publicidad, y me llama y repiten en la publicidad todo lo que el fotolibro tiene, todas las escenas, todos los toques de humor los repiten. Entonces es una cosa muy loca que también la industria publicitaria termina usando la narrativa y la secuencia del libro para su propia historia, ¿no? Mostrar a los latinos, el club de golf, hacer típicas, el granjero de huertas orgánicas con la hamburguesa. Bueno, este fue un proyecto más. Acá está Russell, que parece malo, pero es bastante bueno. Y bueno, tiene esos toques de película norteamericana, típico personaje, pero conectado a Uruguay. Y también fue pensado mucho para el público local. Y a partir de este proyecto yo me puse también como la necesidad de también ampliar mi comunicación y no solo hablarle a Uruguay, sino hablarle un público un poco más global, por así decirlo, porque hay muchas cosas que se perdían de mis proyectos por hacerlo con estos toques medios nacionales, ¿no? Comida y gasolina, que para mí es el resumen típico de Estados Unidos, el motor y comer, es como una de las cosas más fuertes que tiene. La fiesta, que es el día de nacimiento de nuestro héroe nacional, Artigas, nuestro prócer, festejan el mismo día, en su cumpleaños. Las reinas se visten como las damas antiguas de Montevideo, que son como los trajes andaluces, por así decirlo también. Artigas, y bueno, este es un proyecto que une Uruguay y Montevideo para que lo conozcan, porque me parece que está buena. Es un proyecto que además terminó ayudando llevamos a las reinas de Uruguay para allá, y bueno, un intercambio cultural, y es un proyecto de 3 años, ¿no? Siempre como que hago cosas a largo plazo, no me gusta el corto plazo. Y después de Hello Montevideo pasamos para la Isla del Tesoro. Yo tenía a mi abuela que había quedado con un dinero. Los bancos en la crisis del 2002 se fueron de Uruguay y se llevaron la plata para Islas Caimán, a unos bancos que la verdad que lo tenían todo. Acá tenemos las fotos. Bueno, este lugar, Islas Caimán, es un proyecto que yo lo hice con rabia, que está muy bueno utilizar a veces la rabia. Yo estaba muy, muy enojado con que les habían quedado con la plata de mi abuela y lo habían llevado a Islas Caimán, ¿no?
Entonces resulta que mi abuelo era marinero, tenía como una, una moneda de oro, no, me dejó de regalo y yo la canjeo, me junto con una persona y se la vendo para pagarme el pasaje a Islas Caimán. Entonces la propia moneda de oro me termina llevando a las historias de piratas. Entonces tiene este tipo de imágenes que yo genero al ir a la fiesta del pirata de Islas Caimán. De nuevo, utilizo la identidad, utilizo el recurso que ellos tienen. Ellos celebran ser piratas porque fue fundada por Francis Drake, la isla, para esconder tesoros y reponer carne de tortuga, y ahora lo que hacen es esconder la plata que deberían ir para todos los impuestos del mundo. Parece ser que ahora todo el mundo está sostenido por la clase media y la clase baja, porque los ricos, los narcos, los secuestradores no pagan impuestos. Entonces necesitamos ya cortar con los paraísos fiscales si queremos un poco de justicia social en este mundo. Déjense de habladurías. Primero cortar los paraísos fiscales, porque no me puedo llevar un avión Hércules lleno de dinero y aterrizar en cualquier lado. Si tenés el dinero metálico, es imposible de mover. Entonces yo muestro esta ciudad que parece colonizada por piratas, pero que se van metiendo ejecutivos. Yo me vestía de turista de mañana y después me vestía como si fuera para un casamiento a la noche, y me metía de colado a todos los eventos de alta sociedad. Eventos de todo tipo, para colectar dinero, para el tercer mundo. Las grandes aseguradoras hacen eventos de golf. Fiesta del pirata por Deloitte o PricewaterhouseCoopers, lo que se llaman las Big Four, que son las consultoras que enseñan cómo esconder impuestos, la fiesta en los bares. Entonces, a partir de la narrativa, vamos sumando en este ambiente global, porque hay gente de todas las razas. Con el humor el mensaje termina entrando, y acá como que yo también descubro que cómo hablar de los paraísos fiscales como de una forma humorística era importante para que caiga la historia, porque es una historia muy dura y generalmente hay poco para sacar en un paraíso fiscal, solo cajas de seguridad, fachadas espejadas, ejecutivos. Entonces yo no le hubiera agregado el tema de los piratas, y creo que la metáfora es la misma, ¿no? Entonces estos serían los piratas del siglo XXI y me cerraba la narrativa. Acá están las chicas de la consultora Deloitte jugando al golf disfrazadas. Las únicas carreras para estudiar en Islas Caimán son abogacía y contador, por ejemplo, y los locales. Ahí hay directores de empresas de, no sé, tienen 5.000 empresas y lo único que hacen es recoger la correspondencia y firmar cheques. Acá están quizás los locales que hacen ese trabajo. Montón de gente rica, de todas las razas, los ejecutivos, los piratas, la fiesta, la abundancia, todo un montón de cosas que está bueno que yo las muestro, pero también creo que no había tanto proyecto de paraíso fiscal en ese momento. El año siguiente salió el gran proyecto de Paolo Woods y Gabriel Galimberti, que era The Heavens, que era mucho más potente, pero porque recreaban escenas y hicieron The Heavens hicieron como un paraíso fiscal para financiar el libro, por ejemplo, cosas así. Pero bueno, yo a mi estilo metí como un toque de humor y el enganche con ese espacio inmaterial que significa la metáfora del pirata. Que hay piratas buenos también, pero generalmente terminan escondiendo tesoros que no les pertenecen, y es lo que hacen los paraísos fiscales, ¿no? También una cosa que tiene el proyecto es mostrar el secretismo, mostrar esa gente global que está estresada en la playa, porque veías eso, ¿no? Estabas en un paraíso y la gente salía de traje y estaban como con ojeras porque estaban con problemas, porque les había salido algo mal. Aparte trabajan para todas las edades. Yo repito, estaba haciendo un fotolibro para niños que termina contando la historia de los paraísos fiscales. Este era un poco mi
mi historia. Ese era Richard Rand, que es el que maneja la bolsa de Caimán, que tiene un parche cuando lo veo en una revista de financiera. Digo, este es el man para mi proyecto. O sea, tengo que llegar a él sea como sea, y por suerte pude hacerle algunas fotos, ¿no? Y este me termina asociando el ejecutivo con el pirata, y es una de las últimas fotos del proyecto. Después otras fotos que tengo, pero es eso, llevar bolsos, tratar de mostrar ese secretismo típico de Islas Caimán. Y después les voy a seguir mostrando un poco la carpeta, mi escritorio, como lo tengo. Además de ser, bueno, fotógrafo, estoy como director de San José Foto, que es el festival que tenemos en Uruguay. Entonces tengo las carpetas del festival, tengo las carpetas de Slilac, que es proyecciones a través de fotografías, que lo hacemos hace 4 años, otro festival. Y voy llegando a Héroes del Brillo, que es un poco mi último proyecto, que un poco venía quemado con el tema de que los fotolibros terminan en las casas o dentro de la Fotoland, o solo se mueven en los festivales. Entonces, cuando yo me entero que hay una situación donde los lustrabotas de La Paz, cuando uno ve en la calle de Bolivia, encuentra este tipo de escenas, ¿no? Que es lustrabotas de todas las edades con pasamontaña para taparse la cara, porque es indigno ser lustrabotas. Desde hace unos años se considera indigno la tarea del lustrabotas, porque se asocia a la droga, se asocia a cosas peligrosas. Y esto surgió porque había lustrabotas coloniales que tienen su lugar, su sillón, y cuando se metían lustrabotas jóvenes los agarraban a golpes. Entonces se cubrieron la cara para que cuando los vean no sepan quién es, y se fue degenerando esa situación hasta que ahora son los únicos malandros que puede haber en la capital boliviana, ¿no? Entonces yo me entero de que existe un periódico de los lustrabotas que se llama Hormigón Armado. Entonces me interesa la historia, porque la máscara es lo que enfatiza la discriminación, pero a su vez es lo que los protege de ser discriminados. Entonces están como en un lío conceptual que no pueden salir, y cuando pasan este tipo de cosas no hay nada como el arte para poder ayudar o poder por lo menos autopercibirse de una manera diferente, ¿no? Entonces al principio hice este tipo de imágenes más documentales. Después pasé al formato ONG, por así decirlo, que es mostrar la sonrisita, el positivismo dentro de lo negativo, pero que termina siendo edulcorado, dulce. Hasta que encontré una versión. Fui 3 años a Bolivia, y el primer año saqué alguna foto más así como les estoy mostrando. Y el segundo año lo que decidimos fue, a través de algo que nos pasó, fue que hurgando en el archivo de su periódico, hace 16 años que está este diario de los lustrabotas, aparece lo que es esta portada, que era un lustrabota con un Superman en Photoshop y una capa, ¿no? Y empezamos a hablar con yo lo que hice el primer año fue, bueno, vivir ahí con ellos, no, en la organización del periódico, que ellos bajan, recogen el periódico, lo venden, y ahí también hay una panadería, es como un lugar social, digamos. Y todos los sábados en la reflexión nos dimos cuenta que los lustrabotas tenían similares elementos a los superhéroes. Por ejemplo, utilizar la máscara para ocultar la identidad. Su familia y amigos no saben de su trabajo, tienen una doble vida. Tienen los enemigos como la policía. Tienen una guarida común, que es esta donde yo estaba. Y que ellos valoran mucho la nueva arquitectura del Alto, que ya está súper vista en fotografía, lo han sacado 10.000 veces, pero es la nueva arquitectura boliviana, que Freddy Mamani es uno de los que la lleva, pero que ellos viven en el Alto y ven esto como símbolo de la gente que le va bien, ¿no? Entonces ellos también querían armar
una ciudad que se llama Brillolandia, que a través de talleres de storyboard con un caricaturista boliviano y ellos, armamos distintas viñetas para armar ese storyboard de las escenas de lo que sería la vida de un superhéroe durante un día, ¿no? Entonces, lo bueno de trabajar con gente fuera del mundo del arte es que te tiran ideas que ningún fotógrafo o artista las hubiera sumado. Además de tener el parámetro de no límites. O sea, Federico, queremos hacer un rayo láser con no sé qué y efectos. Ellos no les importa, ellos te tiran y uno tiene que estar resolviendo ese tipo de cosas de la mejor manera, sí, que estén todo el mundo contentos en las reuniones, que no negar las ideas de una persona y bueno, todo eso que más o menos por mi trabajo social lo puedo llevar bien. Acá vemos algunas viñetas que definieron, por ejemplo, la última foto del proyecto, el amor, la teletransportación. Entonces lo que pasó fue que terminamos saliendo 10 sábados en un minibús de la organización, todos los lustras, a sacar imágenes por ahí, ¿no? Entonces lo que ahí pasa es que uno tiene algunas escenas, pero después ellos dicen, no, Federico, aquí nos subimos a este camión y bueno, se va dando una cosa y además lo que yo siempre digo que el propio trabajo artístico te hace salir del día a día. Ellos tienen que ir a buscar el dinero todos los días, pero acá como yo tenía el arreglo de que la ONG pagaba el bus y yo pagaba la comida en cada rodaje, la comida de ese día estaba asegurada, entonces ellos se podían abstraer por quizás primera vez en la vida o segunda vez a algo que era divertirse, jugar y hacer algo artístico, ¿no? Entonces nos metimos dentro de esas casas, hicimos escenas, utilizamos efectos especiales como si fuera los espejitos que acá lo vemos, como para hacer el reflejo un rayo láser. No los quisimos mostrar, no quisieron mostrarse ilustrando o con los dedos negros porque eso es lo que la gente ve sucio, ve mal. Entonces les quería mostrar esto porque es un poco el backstage de la serie, ¿no? La serie estuvo muy bueno porque nosotros terminamos haciendo 3 años, 10 sesiones de fotos y a su vez muchos de los lustrabotas, algunos desaparecían, otros dejaban de lustrar, entonces como que es el testimonio de 60 lustrabotas que trabajamos durante 3 años, pero que hay mucha gente que pasaron historias ahí en el medio, pero que esto se mantuvo firme. Utilizamos collage para algunas fotografías, utilizamos algunas. Si yo te digo, Federico, o les digo a ustedes, tenés que meterme un Power Ranger, por ejemplo. Ellos lo que me decían así, queremos un Power Ranger porque tiene esto. Y uno como artista del arte contemporáneo, ¿qué le va a decir? No, eso no es cool, eso no se puede hacer, porque... No, ellos querían Street Fighter, Dragon Ball, y bueno, tuvimos que hacer un consenso, y eso es lo que me parece más interesante de este proyecto, que es el consenso grupal y la salida práctica que tiene, que es que con estas fotos que les estoy mostrando se hicieron un fotolibro, que es yo me metí dentro de su formato, o sea, el formato de que ellos hace 16 años por primera vez salió a color y en forma de fotolibro, sin texto. Metimos ilustraciones completando las fotografías, recortes, y creo que tiene eso de que es muy como arte primitivo, por así decírselo, es muy naive, y creo que eso es lo que la gente termina como apropiándoselo como una historia que es dulce, pero que también habla de una historia dura, ¿no? Lo mismo el efecto que tuve con mi otro proyecto de Islas Caimán, de hablar con una historia dura, pero a través del humor. Pero esto era para que ellos lo distribuyan en la calle, para la gente que los discrimina. Entonces, ese era su primer énfasis, digamos. Mostrarle a la gente que no son tan peligrosos, ¿no? Eso estaba bueno. Acá tenemos el efecto del rayo y que deja los zapatos de oro. El duelo, este fue pedido también.
el villano tira humo que intoxica zapatos y el bueno tira flashes. Entonces este proyecto lo que tuvo de lindo fue que fue hecho para la calle en Bolivia, el Paseo del Prado. Y después surgió que terminó en París Foto como para participar del premio más importante. Y eso lo que nos importa acá era que nosotros con los lustrabotas me preguntaban cuándo iba a salir lo de París Foto, porque estábamos esperando los $10.000, porque yo tengo un arreglo con ellos que dividimos los gastos, los premios y las ganancias para financiar el proyecto. Entonces yo tengo un acuerdo de por vida con ellos, que es una cosa que no fue un contrato, pero es un arreglo que nosotros hicimos. Entonces genera eso, te termina como que la propia gente te dice ¿cuándo va a salir lo de París Foto? Que ya estamos afilados para imprimir más periódico. Entonces da eso de involucrar y no ser ese artista que va, toma y desaparece y después aparecen las fotos en WordPress Foto y nunca más supimos de esa persona que vino, ¿no? Acá los vemos vendiendo el periódico. Acá tenemos unas postales que también ellos las hicieron y terminaron. Ahora viven más de las postales que del periódico porque se acabó el periódico. Entonces, cada postal son 4 lustradas. Entonces, ahora lo que hacen es: vendo 10 postales, lustro algún poquito y ya me vuelvo para casa. Entonces, la fotografía tiene una función social concreta, no esas fotos que terminan después en no sé dónde. Y los lustrabotas que me dijeron, por ejemplo, poné más mujeres, vieron el PDF final, ya estamos por entrar a imprenta y me decían: Federico, pocas mujeres has puesto, y las mujeres se me pusieron locas y metimos más mujeres. Entonces hasta la propia narrativa, no es un editor top que te dice qué poner, sino la propia gente te da las directivas y es importante les das un panfleto para que ellos se defiendan en la calle. O yo no les doy nada, nos damos un panfleto para... Entonces creo que, el proyecto se expuso en la misma calle también para el Photofest Bolivia, que yo pedí que se hiciera en la calle. Y después coquetear con el mundo del arte, o sea, porque es importante que cuando trabajas estos temas no renunciar al mundo del arte, porque ahí hay muchos recursos para lo social. Entonces uno puede ser un puente... los lustrabotas firmando autógrafos, la propia idea de autor se desdobla. Terminamos en la revista Boga, que es la más, es como no sé, en España cuál sería, o Caras en Argentina, esas revistas de famosos. Y después en muchos lados del mundo. Y acá la circulación está buena para mí como artista, pero también la circulación sirve para, por ejemplo, recolectar cierto tipo de dineros o de fondos. Yo este proyecto lo he vendido a revistas y dividimos las ganancias. Ahora cobré una revista de China que acabo de sacar, que salió hace muy poco, y mandé ese dinero para un lustrabota que tenía tuberculosis, que está internado hace 2 años. Entonces como que eso se va retroalimentando. Es como hacer como una especie de que el mundo del arte no solo le dé al artista, sino que le dé al colectivo. No es fácil, pero... Esta fue otra exposición que se ponía con tinta de betún en las paredes, y el propio olor a betún era como una muestra de lo que es la vida del lustrabota. Distintos proyectos, Gates of Photos, Helsinki. Ahora está en el Héroes del Brillo, está en el Centro de Fotografía. Y la verdad que es como que... Acá pusimos unos espejos para jugar con los zapatos del público. Les estoy mostrando esto porque me parece que puede servir para alguna exposición de ustedes. Pero creo que lo que tiene Héroes del Brillo, que es importante, que yo lo terminé dándole forma de libro, pero también hay mucho del backstage o de, por ejemplo, este tipo de infografía que se hizo que uno cuando trabaja con gente, le va poniendo otro tipo de capas y ellos hacen dibujos, te los mandan. Entonces como que tenés una maquinaria de mucha gente que te da ideas, y creo que eso es lo más lindo de trabajar en colectivo. Como latinoamericano me pasó que la gente en Europa, en los proyectos, decían: qué bueno que no estás mostrando una historia típica de Latinoamérica de una forma triste o de una forma
de blanco y negro, donde parecen más pobrecitos, ¿no? Como que estaba mostrando una historia de liberación, por así decirlo. En la exposición, por ejemplo, que está ahora en el Centro de Fotografía, está el documental Brillo. A ver si da la internet, pero lo bueno que ven la vida de los lustrabotas, por ejemplo. Es un documentalista catalán que lo hizo. Te digo, yo ya trabajo, yo tengo ya mis 35 años, yo he trabajado desde mis 12 años. Como 20 algo más estoy trabajando, pero no hay algo que conseguir, como decir, puede ser por lo menos un terrenito. Mira, 20 años, no hay, solamente para comer. Que esto un poco baja la historia dura de los lustrabotas en este documental, y yo lo acompaño con todo lo demás, que es como una emancipación, digamos, visual del propio problema que ellos tenían, y que los pone a un nivel de héroe de la ciudad de La Paz, con esas fotos que había al final que estaban al lado de los soldados de Evo Morales, del Palacio Presidencial. Entonces creo que yo lo que siempre digo, que me parece importante nosotros utilizar este manifiesto, que es un poco lo que estoy elaborando, que lo he hecho 10.000 veces muchas personas, pero bueno, yo lo quiero trabajar como manifiesto, que es producir colaborativamente, editar colaborativamente, que nosotros tengamos la edición del proyecto siempre a disposición de las personas, y que ellos nos editen con nosotros el proyecto. Eso lo saco de Joao Ripper, un fotógrafo que creó la agencia de La Favela de fotografía. Compartir las ganancias, por ejemplo, si vos trabajás con gente marginal, tenés que y vos estás lucrando después con eso, no sirve. Lo que hay que hacer es o hacer una asociación de por vida, o si no, no trabajes estos temas, o hacerlo de una forma más colateral, por así decirlo. Pero hay un gran doble discurso de querer ayudar y después no se concreta. Entonces yo lo que utilizo mi ingeniería social, y todos los fotógrafos son buenos para el crowdfunding, para buscar fondos, pero después, a la hora de darles herramientas a un colectivo para que utilice las fotografías para su propio beneficio, no se hace esa capacitación, por así decirlo, y me parece que está bueno ponerlo, ¿no? Esto me lo mandaron hoy, y bueno, son este tipo de cosas que beneficio a las mamás lustras, y que me parece que a veces cuando se trabaja este tipo de cosas quedas unido para toda la vida. Entonces me mandan, por ejemplo, este afiche, y ya me recuerda que a Lustra MC le hice las fotos para su disco, que también para el Día de la Madre. Acá tenemos el proyecto y creo que esto es lo que más me gusta, por ejemplo, que las fotos que no surgieron para la historia, para el mundo de la fotografía internacional, ellos la usan a discreción. Y me parece divino eso de que tengan la herramienta a disposición, y creo que como productores visuales es lo que tenemos que hacer, y más en un continente tan desigual como el nuestro. Y bueno, eso es lo que querías compartir hoy en este sinceramiento de carpetas que tenemos.